evangelístico y de la enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 86. Continuando con este tema sobre la apertura de los sellos, hoy vamos a estar analizando un poco sobre la adoración en la gloria. En la enseñanza anterior estuvimos hablando acerca de el sacrificio de Cristo y la apropiación humana. Estudiábamos que aún nos queda por notar una cosa que es de importancia capital. Aquí se establece simbólicamente la parte que corresponde a las personas, que tiene que ver con su propia salvación. ¿Cómo puede uno beneficiarse del sacrificio de Cristo? Decíamos que hay dos maneras muy especiales que nosotros debemos conocer. La primera, mediante el arrepentimiento. Debe haber un genuino arrepentimiento en el corazón del hombre. Debe empezar a sentir dolor por sus pecados y desear que haya un cambio en su vida. Y lo segundo es usando los medios que proporciona la gracia del Señor. Así que vamos a continuar entonces y les invito a que abran sus Biblias al libro de Apocalipsis para que leamos en este capítulo 7 que estamos estudiando el versículo 15, que dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Los que hayan sido fieles tendrán acceso a la misma presencia de Dios. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso lo encontramos allá en Mateo capítulo 5 y versículo 8. Aquí se oculta un hecho bastante significativo. Servir a Dios día y noche era el cometido de los levitas y de los sacerdotes en la antigüedad. Vamos a leer allá en Primera de Crónicas capítulo 9 y versículo 33, que dice: también había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Ahora, los que están delante del trono de Dios en esta visión son, como ya hemos visto en el versículo 9, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas. Así que tenemos un cambio violento y radical en este asunto. En el templo terrenal de Jerusalén, los gentiles no podían pasar más allá del atrio de los gentiles bajo pena de muerte. Explicamos en su oportunidad. Los israelitas podían pasar el atrio de las mujeres y entrar en el de los israelitas, pero no más allá. Dentro del atrio de los sacerdotes, donde solo podían entrar los sacerdotes. Pero en el templo celestial, el acceso a la presencia de Dios les está abierto a los de cualquier raza, lengua, pueblo, nación, que sea fiel al Señor. Allá en Mateo capítulo 27 y versículo 5 leemos: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este hecho de Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, permitió que en adelante todos pudiéramos entrar a la presencia de Dios, porque el velo de su carne fue partido por nuestras rebeliones. Y si leemos allá en Hebreos capítulo 10, los versículos 19 y 20, encontramos que dicen: así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y bueno, con este pasaje entendemos que lo que impedía que nosotros pudiéramos atravesar hasta el lugar santísimo, donde se encontraba el arca de la alianza, fue abierto por Jesucristo a través de su sacrificio, para que todos ahora podamos llegar a la presencia misma de Dios nuestro Padre y alabarle y tributarle loores a su nombre. Aquí tenemos una descripción de un cielo
sin barreras, sin obstáculos para todos los que creamos en Él. Las distinciones de raza y de condición ya no existen. El camino a la presencia de Dios está abierto para toda alma que sea fiel. Hay aquí otro hecho medio escondido en este versículo 15 y algunas versiones ponen: el que está sentado en el trono habitará con ellos. Pero hay versiones que dice entre ellos. Hay una gran diferencia: habitará con ellos o entre ellos. Esa es una traducción perfectamente correcta, pero aquí hay algo más de lo que aparece a simple vista. Morar o habitar es en griego kenum, que deriva de kenep, que quiere decir tienda o tabernáculo. Es la misma palabra que usa Juan para decir: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, allá en Juan capítulo 1 y versículo 14. En hebreo existe una palabra algo parecida con el mismo sentido, que es shakán, y se deriva de la palabra shekinah, muy conocida por todos nosotros, que significa la presencia de la gloria de Dios. Transcribiendo estas palabras, se puede ver la semejanza en las consonantes griegas SKN y las hebreas SHKN. Frecuentemente esa presencia tomó la forma de una nube luminosa. Así, por ejemplo, cuando se promulgó la ley, la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió 6 días. La apariencia de la gloria del Señor era como un fuego devorador en la cima del monte. Vea allá en Éxodo, en el capítulo 24, los versículos 16 al 18. Lo mismo sucedió con el tabernáculo. La nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el templo. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo a causa de la gloria del Señor. Esta era la nube que guiaba a los israelitas de día y el fuego que los guiaba de noche. Puede ver allá en Éxodo, en el capítulo 40, los versículos 34 al 38. En la dedicación del templo de Salomón, también leemos que la gloria del Señor lo llenó de tal manera que los sacerdotes no podían entrar al cumplir su ministerio. Y eso lo puede leer usted allá en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 al 3. Shenum siempre hacía pensar a los judíos en Shekinah. Y decir que Dios habitó en un lugar era decir que su gloria estaba allí. Esto fue siempre así para los judíos, pero conforme fue pasando el tiempo se hizo más general. Los judíos llegaron a creer que Dios estaba infinitamente lejos del mundo. Ni siquiera creían que se podía decir que estaba en el mundo. Eso habría sido hablar en términos demasiado humanos, así que tomaron la Shekinah como sustituto del nombre de Dios. Los rabinos cambiaron las palabras de Jacob en Betel, que dicen: ciertamente el Señor está en este lugar, allá en Génesis capítulo 28 y versículo 16, y lo cambiaron por la Shekinah está en este lugar. ¿Usted ve? En Habacuc leemos: el Señor está en su santo templo. Esto está en Habacuc capítulo 2 versículo 20. Pero los judíos posteriores decían: plugó, esto es, agradó a Dios hacer morar su Shekinah en el templo. En Isaías leemos: han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías 6 versículo 5. Los judíos lo cambiaron por: mis ojos han visto la Shekinah del Rey del mundo. Ningún judío podía escuchar la palabra Shenum sin pensar en la Shekinah. Y el verdadero sentido de este pasaje es que los benditos de Dios les servirán y vivirán bajo el mismo resplandor de su gloria. Aleluya. Esto puede ser verdad en la tierra. El que trabaja y testifica fielmente para Dios tiene siempre la gloria de Dios sobre sí.
Yo pudiera añadir un poco más a esto, porque en realidad el Señor Jesucristo, cuando estaba orando allá en Juan capítulo 17, dijo algo tremendo en los versículos 20 en adelante, cuando en su oración le pidió a Dios que le retornara a la gloria que Él tenía con Él antes de la fundación del mundo. Él también dijo estas palabras: la gloria que me diste les he dado para que sean uno en nosotros. Así que, mis hermanos, la gloria de Dios está habitando en cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los fieles del Señor, los verdaderos cristianos. Dios les bendiga. Esta serie continuará.